Dios les bendice, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, bien. ¿Hay alguien que venga por primera vez? No, tú ya no. Por segunda. Ya tiene raíces ahí. Ok. En la semana veía unas fotos antiquísimas del proyecto. El pastor tenía cabello negro. Bueno, sí, dice Tere, todavía tenía cabello. Y veía yo algunos rostros, jóvenes, ¿no? Tenían cabello. Sí, también, ¿no? Y ahí me encontraba yo algunos, hermanos ya de tiempo, veo rostros, ¿verdad?, que se van agregando y vemos a otros, ¿verdad? No digo nombres para que no los quemen, pero tienen mucho tiempo allá. Y es bueno, ¿no?, ver la congregación, ¿verdad?, con hermanos que tienen una permanencia, ¿no? Era como el cine, permanencia voluntaria, ahí se siguen. Y es bueno, ¿no?, que nuestra meta sea esa, ¿no?, en el lugar donde nos encontremos, que nuestra meta siga permanecer en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay hermanos que han tenido que partir a otro lugar, a otro estado, pero siguen en la misma fe, ¿verdad? Y es bueno ver a las visitas de pronto, allá Jovis, Guillón, qué bueno verles por acá. Y bueno, es el ánimo, el aliento para cada uno de nosotros de permanecer, ¿verdad?, firmes hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Bien, hoy quiero compartir un tema que se encuentra en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y quiero empezar, el otro nada más era un saludo, un comentario. Y quisiera empezar con esta pregunta. Cuando ustedes sufren un agravio o sufren alguna situación difícil, ¿verdad?, muchas veces llegamos a pensar, híjole, ¿no?, ¿por qué tuvo que pasarme esto? ¿Por qué tuvo que suceder esa circunstancia? ¿Verdad? Que aparentemente nos trajo de momento una consecuencia negativa, ¿no? Pero mira, muchas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros que al observar una situación así, que primero nos lamentamos del por qué, a la larga tuvo una consecuencia buena, ¿no? A la larga para cada uno de nosotros tuvo algo bueno, que digo, mira, me enojé en un principio, pero mira, gracias a eso ahora tengo algo mejor. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Estamos en sintonía de esa escena, de ese escenario que tal vez muchos de nosotros hemos pasado, ¿verdad? Y me ponía a pensar un versículo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? De pronto en nuestra carne podemos quejarnos de algo que nos está dañando, pero el plan de Dios es perfecto y es mejor de lo que nosotros nos lamentamos, ¿sí? Y hoy quiero abordar esa escena o ese momento con la parte en este pasaje que es, bueno, ahí tiene como título en sus escrituras, Adán y Cristo, ¿sí? Y tal vez más de uno en alguna ocasión ha pensado, híjole, por culpa de Adán, ahora estoy padeciendo, ¿no? Por culpa de Eva, ahora estoy padeciendo. Pero mira, algo que de momento produjo pues la consecuencia del pecado, vamos a entender hoy a través de este pasaje que trajo una bendición en gran manera. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí viene la primera reacción, ¿sí? Vemos la primera, avísenme. Viene la primera reacción, hermanos. Dice, parece que esta primera noticia es algo malo, ¿verdad? Cuando leemos el primer versículo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí es cuando todos pudiésemos decir, si no hubiera sido por Adán, ¿no?, ¿qué cosa hubiera pasado, no? Pero mira, hoy vamos a entender algo, que Dios aún en eso tenía un propósito, tenía un plan para todos. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo.
por la comunión de los hermanos, por el tiempo de adoración, por el tiempo de alabanza, por la vida, por la salud. Gracias por los hermanos también que aún están en tribulación, en enfermedad, porque aún a pesar de estas pruebas, a pesar de estas circunstancias, tú sigues siendo su Dios. Tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo cumplidor a tus promesas, Señor, y en eso, Padre, nos deleitamos, en eso nos gozamos y damos gracias por toda esa parte que tú has prometido para tus hijos. Te pedimos en esta tarde, Padre, que a través de tu palabra nos permitas tener entendimiento de aquellas cosas que has prometido, de aquellas cosas que tú nos has otorgado para bendición de tus hijos, Señor. Porque las cosas no han sucedido por casualidad, fuera de tu control, sino que todo desde el principio tú has sido un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Nada ha sido por casualidad, nada ha sido por medio del desastre, sino que todo tiene un plan perfecto y ese plan proviene de ti. Ayúdanos a través de tu palabra en esta tarde a comprenderlo, a entenderlo y que esto al final en nuestros corazones produzca paz. Gracias te damos por todo, Dios. Amén. Entonces nos encontramos aquí en la primer mala noticia. De pronto dice, por culpa de Adán, dice, la muerte entró en la humanidad, y dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y es ahí donde todos agarramos las piedras y nos vamos a buscar a Adán, ¿no? Por tu culpa. No sé si te tocó ahí en la escuela, cuando eras estudiante hace poquito, y la maestra te decía, hasta que no aparezca esto, nadie sale, ¿no? O mientras no digan quién rompió el vidrio, todos están castigados. ¿Y todos qué decían? ¿Cómo hacían ahí en la escuela, hermanos? Ahí así no hacían. El maestro decía, ya cállense, guarden silencio. Así no le hacían. Y todos se quejaban, todos levantaban ahí sus libros y dijimos, híjole, yo sí sé quién es, pero a la salida, ¿no? Yo no rajo, ¿no? Y ya todos por culpa de uno, ¿qué pasaba con todos? Todos eran castigados, ¿cierto? ¿Sí les pasó? A mí sí me pasó. Y entonces, de pronto ahí no faltaba el quien sí dijera, no, maestra, yo sí vi quién, ¿no? El rajón, dicen ahí. Pero en otras escuelas tal vez había muy buenos compañeros que decían, yo no digo nada, ¿no? Pero la cuestión aquí en esta escena es de que por uno, ¿qué pasaba? Todos pagaban. Y es exactamente lo que pasó justamente con Adán. Dice aquí la escritura que a través de la desobediencia de Adán, dice, dio una herencia a todas las generaciones venideras. Y dice aquí una condición interesante, dice que a partir de la desobediencia de Adán, no hay ni un solo hombre, ni habrá ni un solo hombre en la faz de la tierra, ¿verdad?, que pueda declararse justo o sin pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, sin excepciones, por más bonito que te comportes, por más alitas que tengas, dice, todos son declarados pecadores por causa de la desobediencia de un solo hombre. Y en este pensamiento de la humanidad, pudiésemos decir, ¿sería justo que por uno paguen todos? Generalmente el mundo, ¿qué dice cuando alguien hace una infracción y le cobran a todo mundo? ¿Es justo? No, no es justo, ¿no? No es justo que alguien se robe algo y todos con los impuestos estemos pagando lo que se robó. No es justo, pero lo vivimos, ¿sí? Lo vivimos en muchas circunstancias. Hay los que tienen un trabajo y le dicen, mira, si se echa a perder este producto, tú lo pagas, ¿no? Oye, pero yo no tuve la culpa, no se vendió, pues es tu culpa, no lo vendiste tú, ¿no? Entonces, podemos pensar un montón de ideas y el pensamiento del hombre diría, eso no es justo. Y mira la justicia que de pronto, si fuéramos a un juzgado, diríamos, bueno, ¿sería justo que toda la humanidad pague por la desobediencia de un hombre? Ya imagínense, hay una corte, los abogados, el juicio, ahí juzgando a Adán, diciendo, mira, nada más que Adán pague, nosotros qué culpa tenemos en esta situación. Pero la palabra de Dios y el juez justo y perfecto dijo, Adán pecó por cuanto todos pecaron. Es decir, por causa de desobediencia de uno, todos sin excepción padecerán la consecuencia. Padecerán la consecuencia. Y mira, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Entonces, vamos a recordar, la ley de Dios, ¿en qué momento fue entregada al pueblo de Israel?
¿Con quién fue entregada? Con Moisés, ¿verdad? Entregó los mandamientos, entregó la ley a Moisés. Sin embargo, aquí Pablo nos está diciendo que aun y cuando Dios no haya entregado la ley, decía, ¿dónde entró el pecado? Desde Adán. Y ayer el pastor compartía algo sobre qué es el pecado el día miércoles. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Y entonces tú podrías decir, ¿cómo si la ley vino en Moisés? ¿Cómo es que podía inculparse de pecado a Adán si la ley no había sido dada? ¿Sí? Entonces aquí nos habla un principio importante que tendremos que entender, que la desobediencia de Dios va ligada ¿a dónde? A su palabra. La desobediencia a Dios va ligada a su palabra. Mira, acompáñame a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver ahí cómo sucedió desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Con qué empezó a atacar Satanás? Con una mentira, porque Dios nunca había dicho eso, ¿sí? Dijo que de todos los árboles, ¿qué podían hacer? Podían comer. ¿Y la serpiente qué mentira dijo? No comáis de todo árbol. Ya estaba entrando con una mentira, ¿sí? Así se hacen los chismes. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ahí Eva defiende la postura que no era cierto, pero ¿qué creen? También dijo una mentira. Porque ahí Eva le agrega el ni le tocaréis cuando Dios no había establecido esa parte, simplemente dijo no comáis. Entonces Eva, ¿qué dice? También dijo que no lo tocáramos, entonces ya está exagerando y entonces también ya está transgrediendo de cierto modo, ¿no? ¿Sí? Exageran un poquito, dice. Después dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí viene otra mentira. ¿Qué le está diciendo la serpiente? Que no iba a morir, ¿sí? Pero era una verdad a medias, tal vez no morir. Anis dijo algo importante hace un momento, ¿no? Que tal vez sí tenía que morir físicamente, pero la misericordia de Dios dijo, te doy vida. Pero mira lo que pasa, dice en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Y ahí, hermanos, pudiésemos justificar que Adán regresó del trabajo, ¿verdad? Ahí nombrando los animales, llegó y Eva ya tenía ahí la mesa puesta. Y Adán sin conocimiento se sentó con sus cubiertos. Qué rico, esposa, ¿qué me cocinaste? Y la esposa le dijo, del huerto prohibido, del fruto prohibido. Y Adán sin ninguna culpa dijo, esposa, ¿qué me has hecho? Bueno, no fue así, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente Adán, cuando su mujer le dio a probar, sabía de qué se trataba. Sin embargo, también Adán tenía una ¿qué? Responsabilidad. También tenía una responsabilidad. Pero mira, como buen varón que dijo después, en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y nunca había pasado eso. ¿Por qué? Porque ya había un cambio en la naturaleza de Adán. Ya había pasado algo. ¿Qué pasó? Hubo pecado, una transgresión de la ley. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, no solo tuvo temor de Dios, sino que descubrió la condición de su propio cuerpo. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. ¿Qué respondió, hermanos? La mujer que me diste. Yo estaba también solo, ¿no? No estaba también solo, pero esa mujer que me diste, yo ni te la pedí. Yo estaba dormido y de pronto amanecí y ya estaba allí. O sea, imagínate la historia de Adán. O sea, decirle a Dios inmediatamente, la mujer que me diste.
¿Y qué hizo la mujer? Así son los hombres. No reconocen la responsabilidad. Pero la mujer, ¿qué después qué hizo? Va y dice, pues la serpiente, ¿no? O sea, si hubieran tenido hijos, le hubiera dicho, pues el hijo, y el hijo al perro, y así se iban hasta el ratón, ¿sí? Porque es el hombre, la condición, ya había pasado una desobediencia. Ya había pasado, fíjate bien, Adán, ¿cómo se comportaba antes del pecado? ¿Se escondía de Dios? No. ¿Tenía vergüenza de su cuerpo desnudo? No. Es decir, algo cambió en él. Hubo un cambio al momento de la desobediencia, y en ese momento de la desobediencia hubo un cambio en la condición de Adán. Y aquí quiero regresarme allá a Romanos y hablar de algo que no está aquí escrito. Pero les quiero preguntar, ¿cuántos conocen lo que es el ácido desoxirribonucleico? El ADN, ¿no? El ADN, ¿verdad? ¿Y alguien sabe qué es el ADN? Dice, son las instrucciones genéticas de la composición, del desarrollo y del funcionamiento de cualquier ser vivo. ¿Sí? Otra vez son las instrucciones genéticas de cómo se comporta, cómo es, qué características tiene cualquier ser vivo. Determina cómo son. Y también determina los rasgos hereditarios. ¿Sí? A través del ADN, si tú eres morenito, pues tus hijos son morenitos. ¿Sí? Y si no, pues que Dios te dé entendimiento. Dice acá, ¿verdad? El ADN entonces nos determina la condición fisiológica de cada ser vivo, cómo funciona todo esto. Y mira algo interesante en esta parte, dice, cuando Adán conoció el pecado, su conducta, su forma de reaccionar ante las cosas fue ¿qué? Modificada. Fue modificada. Y Romanos también nos dice que a partir de Adán, dice todos ¿qué? Pecaron. Es decir, que si viéramos el ADN a un nivel espiritual, la composición espiritual de Adán cambió de tal manera que ahora lo heredó a perpetuidad. La condición del ADN de Adán cambió. Y no solo en lo espiritual, también en lo físico. Si seguimos ahí en Génesis, en la historia, vemos cómo Dios después cuando les hace ahí el juicio, porque prácticamente fue un juicio, y empieza a generar la condena a cada uno, genera cambios en todos los aspectos, tanto de Adán, de Eva, de la serpiente y de la tierra. Y a partir de eso, toda la estructura de funcionamiento que Dios había creado, en ese instante tuvo un cambio. ¿Sí? ¿Qué pasó con la tierra? Dice el Señor ahí en Génesis que la tierra empezó a producir cardos y espinas. ¿Producía cardos y espinas antes? No. La botánica, la parte genética de todos los vegetales cambió, fue modificada por causa del ¿qué? De la desobediencia, del pecado. Entonces, fíjate bien, algo espiritual afectó lo ¿qué? Lo material. ¿Sí? ¿Qué pasó con Adán? ¿Adán se cansaba, se fatigaba en el trabajo? No, tenía un trabajo. O sea, el trabajo es bueno. La condición del pecado es que ahora se iba a cansar. Imagínate ahí energía infinita, ¿no? Trabajo tras trabajo y tú intacto, sin dormirte, sin agrietarte la cara de las arrugas. ¿Y Adán qué pasó? Pecó. Y ahora Dios dijo, ahora tendrás sueño, ahora tendrás cansancio, ahora llegarás del trabajo y le dirás, mujer, atiéndeme porque ya no puedo, ¿sí? Y antes no, antes Adán llegaba, limpiaba el huerto, atendía a los animales, le daba masajes a Eva y no tenía cansancio. Pero a través del pecado, ¿qué ocurrió? Las cosas cambiaron, hubo una modificación. ¿Y qué pasó con Eva, hermanas? ¿Cómo daría a luz a sus hijos? Con dolor daría a luz a sus hijos. O sea, hubo una consecuencia. Imagínate, hermana, que no hubiese habido dolor, ¿no? Seríamos millones al por mayor, ¿no? ¿Cuántas hermanas se resisten a tener bebés por el temor al dolor, ¿no? Si te dijera no va a doler, hombre, imagínense, ¿sí? Y si el varón dijera no me voy a cansar trabajando, tengo para mantener a cientos, ¿no? ¿Cuántas cosas hubieran cambiado? Y yo me regreso acá a Romanos y yo veo la condición y digo, híjole Adán, mi vida era mejor sin el pecado. Evidentemente sí, pero mira, Dios tenía un plan.
Dios tenía un propósito. Entonces entendemos la condición. Y Pablo dice, la ley vino con Moisés, pero a Adán se le declaró culpable y pecador, aún sin ley. Quiere decir que la ley estuvo desde el principio de los tiempos. Es algo que tenemos que entender. La ley proviene de la palabra de Dios mismo. Y la orden de Dios fue, de este no lo coman. Al transgredir eso fue más que suficiente. No necesitó ahí las tablas de piedra para decir he transgredido. Lo que Dios ya ha puesto en tu corazón es lo que tú tienes que entonces entender y obedecer. Y aquí va un principio de aplicación a nuestras vidas. No necesitas conocerlo. Si Dios ya te puso algo en tu corazón y tú sientes una carga en las decisiones que estás tomando, hermano, si ya no tienes paz, no la tomes esa decisión. Si no hay paz en tu corazón porque Dios en su espíritu te mueve a decir no está bien, no le busques, no busques consejo, hazle caso, porque es Dios hablando, ¿sí? Y entonces seguimos, en el 14 dice, antes dice, no sin culpa de pecado, sino hay ley. Entonces, si se declaró pecador a Adán desde el principio, la ley que ya estaba, ya existía. Entonces vemos cómo en un momento decimos, híjole, no tendría que trabajar, no tendría cansancio, no habría dolor, todo sería súper padre. Híjole, estaba mejor sin pecado. Podríamos decir, estábamos mejor sin el pecado, obviamente. Pero mira el plan de Dios, versículo 14. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. Pablo les está diciendo, a ver, recordemos que el pueblo de los romanos eran expertos en la ley, precursores del derecho grecorromano que hasta el día de hoy rige en todo el mundo el derecho grecorromano. ¿Sí, Toño? ¿Estamos bien? Eso. Entonces el derecho grecorromano, imagínense, eran eruditos de la ley. Y entonces, al ser eruditos en la ley, Pablo les dice, oigan, la ley no vino con Moisés, la ley estaba desde antes. Y les dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por causa del pecado. ¿Qué dice la paga del pecado? ¿Qué es? Muerte. Entonces, si hubo muerte desde Adán hasta Moisés, significa que fue la consecuencia del mismo pecado. ¿Sí? Y dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de ¿quién? De venir. Es decir, Adán murió, pero sus hijos murieron, sus nietos murieron, y todos los demás murieron. Aunque los bisnietos no pecaron de la misma forma que Adán, ellos también recibieron ¿qué? La consecuencia. Y aquí vamos a entender algo. Aunque ellos no cometieron la falta que hizo Adán, recibieron también la consecuencia del pecado, porque decía ahí, por cuanto todos pecaron. Si el ADN fue modificado tanto en lo espiritual como en la parte física, porque hubieron cambios, ¿sí? Para que una planta que no tenía espinas ahora tenga espinas, Dios tuvo que meterse al código genético, cambiar ahí la adenina, la timina, la guanina y citosina y decir, las voy a reacomodar para que esta planta tenga ahora una espina. Tuvo que haber un cambio. En la condición de Adán también tuvo que haber un ¿qué? Un cambio. Todo tuvo un cambio. ¿Sí? Las instrucciones de funcionamiento se modificaron por causa de ¿quién? Del pecado. Entonces es tangible. Hubo un cambio inminente en lo espiritual y en lo físico. Y mira, el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Y aquí viene algo importante, aquí ya se empieza a revelar el plan de Dios para la humanidad. Dice, empieza con la palabra el don. Hablamos del regalo. Lo que Dios tenía preparado, dice, no se compara con la transgresión que Adán tuvo o que Adán hizo. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué pasa? ¿Cuántos no han muerto desde Adán, hermanos? Incontables. ¿Verdad? ¿Cuántos no han muerto por causa de la desobediencia de Adán? Son muchos. Y para decir, voy a hacer un juicio contra Dios porque han muerto tantos por la culpa de uno. Pero mira, Pablo les dice acá, pero mira, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, si bien es cierto, muchos por consecuencia del pecado han muerto, dice, muchos más han sido llevados a la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene entonces una parte interesante.
Si decimos que es injusto que por uno paguen todos, podríamos aplicar lo mismo hacia con Jesucristo. ¿Sería justo que por la muerte de uno todos tengan salvación? Tampoco sería justo. Si lo vemos en términos humanos, ni tampoco es justo que por uno paguen todos, pero entonces tampoco sería justo que por la obra de uno todos tengamos salvación. ¿Te imaginas? Vamos a regresar al entorno de la escuela. Que la maestra diga, a ver, el niño más aplicado venga y entrega la tarea, se la califica, tenga 10 y diga, ¿tienes 10? Entonces todos tienen 10 porque él la tiene perfecta. Pues no sería justo tampoco, ¿verdad? Tampoco sería justo. Pero ve cómo el hombre es capaz de ver lo negativo y levantar la voz y quejarse, pero cuando ve la consecuencia favorable dice, qué bueno, me lo merezco. ¿Sí? Pero mira la parte importante en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántos pecados se tuvieron que cometer? La desobediencia. Y te pregunto, ¿cuántos pecados cargó Cristo en la cruz? Impresionante, ¿cómo lo podrías contar? Te preguntaría, ¿cuántas veces pecas en el día? No sé, depende cuánto tardas orando, ahí podríamos ver, ¿no? Pero a veces ni nos acordamos de orar. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿cuántas veces peco en un día? Súmale las veces que pecaste desde que naciste. Súmale las veces que seguirás pecando. Multiplícalo por todos los seres vivos humanos que han estado en la faz de la tierra. Y dice, Cristo cargó los pecados de todos, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cuántos pecados se transgredieron? Se hizo una transgresión, la desobediencia de un solo hombre. Si equiparamos en la balanza de justicia, pues tampoco sería justo que Cristo, cargando sobre sí el pecado de todos, a través de él ahora tenga salvación. En eso consiste la gracia, hermanos. En eso consiste la gracia. Ve el tamaño enorme de la gracia, de la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Que si quisiéramos seguir salvos por la ley o por la justicia de nuestras obras, no alcanzaríamos, pero la gracia nos sobrepasa, la gracia sobreabunda, la gracia entendida nos permite dar gloria a Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y mira, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mira lo que viene en abundancia, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí nos revela el plan de Dios y nos está diciendo, Adán por sí mismo no hubiese alcanzado lo que la gracia de Cristo ahora alcanza en sus hijos. Entonces, algo que era malo en un principio, ¿qué crees? Ahora doy gracias Adán porque pecaste. Porque si no hubiera sido por eso, yo no recibiría la gracia de parte de Dios, que es mayor que la obra que Adán pudo haber hecho. ¿Me explico? Y es por eso cuando dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te pregunto, ¿cuántas quejas tuviste el día de hoy? Pero Dios en su plan perfecto dijo, lo tuve que hacer por un bien mayor para ti. Te despidieron, te regañaron, te corrigieron, te chocaron. ¿Qué pasó malo? Pero dice ahí, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mira algo importante, con este cambio, te decía, ¿qué pasó con el ADN, con el pecado? Se modificó. ¿Y qué hace Cristo cuando somos llamados por Él? Dice que Él nos hace nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Dice que Dios en nuestra forma espiritual reescribe, nos da vida prácticamente. La instrucción genética que va a determinar nuestro funcionamiento, nuestro comportamiento, cambia. Si antes tenías gusto por pecar, ahora en tu nueva condición ya no estás programado para pecar. Ahora estás en tu código genético, estás programado para buscar y servir a Dios. Debe de haber un cambio radical, hermanos. Cuando Cristo hace su obra en nosotros, no es como de a medias tintas, de ahí poquito a poquito. Dice, hay un cambio estructural de conducta, de comportamiento. En el pecado, ¿cómo fue? Instantáneo.
Instantáneo. ¿Qué pasó cuando escuchó la voz de Dios Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Se acercaron primero así? Inmediatamente, ¿qué pasó? Se escondieron. O sea, el cambio fue inmediato. Asimismo, la obra de salvación. Dios reestructura. Sí vamos a luchar, sí vamos a tener luchas y cambios paulatinos en nuestro carácter, en nuestra conducta, sí. Pero nuestra condición ante el pecado debe ser radical. Debe ser tajante y puntual. No podemos como coquetear con las cosas pecaminosas, porque Dios pone en ¿qué? Un alto, ¿sí? Un alto. Tenemos que aprender a rechazarlo. Y mira, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 3. Y aquí vamos a entender cómo Dios reescribe el ADN ahora en lo espiritual para sus hijos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Mira, dice, nuestras cartas sois vosotros. Te pregunto, ¿qué es una carta? Es un escrito, ¿sí? Mira, otra vez, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿En dónde están escritas? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿De qué me habla? De mi conducta, de la forma que pienso, que actúo, que camino, que determino cada aspecto de mi vida. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué hace Dios para que tengamos vida? Cambia nuestra composición de muerte a vida. Hermanos, no podemos decirnos cristinos, o soy hijo o no lo soy, así de simple. Y cada uno de nosotros debe ser desafiado y confrontado en cada aspecto de nuestras vidas que necesita ser entregada a la voluntad del Padre. Y aquí lo dice, ¿con qué escribió el Señor eso en nosotros? Con su santo ¿qué? Espíritu. Porque ahora el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En nosotros como un sello, ¿sí? Como las arras de la promesa que Él vendrá ¿por quién? Por nosotros. Nos dejó una prenda, algo de valor a sí mismo. Si Dios entregó a su Hijo lo más valioso, también entregó a sí mismo a través del Espíritu en cada hijo de Dios como garantía de que Él vendrá por nosotros, hermanos. En esto consiste la gracia, que sin merecerlo recibimos todo, y sin merecerlo tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos permite rechazar la obra de pecado que mora a nuestro alrededor, que mora en nuestra carne todavía ahí pecaminosa, ¿sí? En las acechanzas del maligno. Entonces, tenemos que aprender a hacerle frente ¿a qué? A todas esas cosas, ¿sí? Dice la Escritura que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Pero ahora nosotros podemos resistir al pecado. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre en Cristo. Tengo la capacidad, hermanos, gracias a esta obra, de decirle no ¿a quién? Al pecado. Puedo rechazar el pecado, ¿sí? La composición inicial con Adán no era esa, y por eso cayeron, porque en su estructura no era esa. Pero gracias a esa desobediencia, ahora el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nosotros. Mira qué gran regalo, ¿sí? Ni el templo de Salomón, ¿verdad? Con tantos lujos y tantas cosas, tiene el beneficio que ahora ¿qué? Nosotros tenemos en el momento en que recibimos a Cristo. Y entender esto, hermanos, es como, pues es enorme para nuestras vidas. Si logramos entenderlo de corazón, nuestras vidas serían otras. De cada uno de nosotros tendría un cambio indiscutible. Ahí decía, la carta de Cristo, ¿quiénes somos? Nosotros. El amor, los frutos del Espíritu Santo son los primeros que tendrían que ser manifestados. Y hermanos, este es nuestro desafío, a decir, Señor, ayúdame. Quiero seguir creciendo en esto, no quiero estancarme en la vida que de pronto puede estar ya plana, sin ningún desafío, sino llegar a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Hermanos, animémonos y exhortémonos mutuamente a crecer en el amor del Señor, a no dejar nuestras vidas que pase, que nos envejezcamos y que llegamos a la tumba como si nada. Despierta, hermano, despertemos y entendamos que hay algo más grande que esta vida, algo más grande que la condición en la que nos encontramos, de dormir, comer, descansar y seguir hasta que te mueras. Hermanos, la iglesia primitiva creció tanto exponencialmente porque lograron comprender estos principios.
Y de pronto nos encontramos en una rutina, en algo pasivo, de cada 8 días, de fiesta tras fiesta, y no pasa nada. Pero entender esto nos debería de animar, a exhortar, no solamente al servicio, sino a nuestra propia vida. Señor, pequé, estoy mintiendo, estoy diciendo cosas que no te agradan. Ser confrontado a eso. Mira, en el versículo 18 de Romanos capítulo 5. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Ahora, hermanos, somos declarados justos, santos, apartados para Dios. La última vez que les preguntaba, ¿puedes decir que eres santo? Tu respuesta debe decir sí, amén, soy apartado para Dios. Tengo luchas, tengo carencias, tengo necesidades, sí, hermano, pero eres apartado para Dios. Tu mente debe de entender eso, porque si entiendes desde hoy que eres apartado para Dios, vas a pensar más el decidir decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Si yo entiendo que soy apartado para Dios, haré lo que esté a mi alcance y lo que no, para no contaminarme con aquello que no es de parte de Dios. Entonces, a veces, hermanos, es esto. ¿Se acuerdan cómo el pueblo de Israel, cómo se comportaban en la parte de los reyes? Reyes buenos, reyes malos, ¿se acuerdan? Le decían ahí la cola del cochino, santo, pecador, y así se la llevaron. ¿Sabes? Es una imagen, una representación de cómo vivimos como hijos de Dios. Y la palabra para eso es. No se trata, hermano, de que estés aquí con alitas y ya cantes bien padre y te salga una aurolita. Esa santidad no se trata. Se trata de que cuando pecamos reconozcamos nuestro error, nos humillemos ante nuestro Padre y busquemos hacer su justicia, busquemos vivir en vida santa. No se trata de que no fallemos, no se trata de que no cometamos errores, se trata de que sepamos llevar nuestros errores a los pies de Cristo. Eso es la santidad, eso es vivir apartado para Dios. Porque la Escritura mismo, Romanos, que dice, todos pecaron, no hay un justo, no hay uno bueno, no hay alguien que busque el bien. Todos se han corrompido sin excepción. Pero la diferencia es que ahora somos apartados y tenemos a abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Esa es la diferencia, hermanos. El 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya decimos gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por la obra de Cristo que me permite declarar que soy justo, que soy libre de condenación, que soy libre de la muerte eterna y ahora he pasado de muerte a vida. Amén. Hermanos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Gracias a la ley puedo conocer mi condición de pecador. Gracias a la ley, a lo que Dios determinó, puedo reconocer la necesidad que tengo de Dios. Y es la parte que necesitamos entender, hermanos. Amén. Cada vez que nos vemos en el espejo, cada vez que reflexionamos antes de dormir y vemos, oye Dios, gracias. Gracias porque aún no he muerto. Gracias porque veo mis pensamientos y recuerdo lo que he pensado. Escucho mis palabras y recuerdo lo que he dicho. Veo mis manos y veo lo que he tocado y lo que he hecho. Y digo, gracias Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro. Te adoramos, te amamos, te bendecimos. Gracias hecho misericordia, Padre, con tus hijos. Esa es la gracia, hermanos, que podamos entender cómo Dios nos sostiene. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Cómo Dios nos sustenta a pesar de tantas fallas, a pesar de tantas carencias, a pesar de cómo juzgamos, a pesar de cómo tratamos al prójimo, aun cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, sí, amén. Y recordar, hermanos, cada día, cada circunstancia, cada minuto, cuántas veces fallamos al Señor, pero su gracia nos sostiene. Amén. Bendito. Por su misericordia no somos consumidos. Y es por eso que la iglesia debe amar, debe gozarse, debe decir, Señor, ven. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús, porque cada minuto transgredo más. Cada minuto corrompo más tus mandamientos. Pero cuando tú vengas estaré en tu presencia. Bendito sea La ley no tendrá más autoridad por la obra de tu Hijo Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Entendamos eso.
Cuando entendemos esa parte, querremos estar con el Señor lo más pronto posible, hermanos, lo más pronto posible. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y hermanos, el Señor en su sabiduría sabe cuando cada uno de nosotros no podemos más, y dice en su sabiduría, lo tomaré y lo traeré conmigo. Hermanos, callemos nuestra boca de decir es juicio, porque es una obra de Dios. La vida de todos nosotros está en manos de Dios. ¿Quién somos nosotros para juzgar por su vida? ¿Qué pasaba con Job? Job tenía una situación de parte de Dios y Dios permitió muchas cosas, pero sus allegados eran juzgones y decían, por tu pecado arrepiéntete, maldice a Dios y muérete. Pero hermanos, la soberanía de Dios tiene un plan perfecto. Sometámonos en autoridad al Señor. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, hermanos. Damos gracias a su palabra, damos gracias a su escritura, que cuando la leemos, cuando vamos a ella, nos confronta y nos dice, Josué, cambia esto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es la invitación que cada día nos acerquemos al Señor, porque entre más comunión con el Padre, más nos revelará qué tenemos que cambiar. Nos revelará que tenemos que mejorar. Hermano, no te engañes, no te alejes cuando hayas pecado, no te enfríes más. El Señor dice, arrepiéntete y vuélvete al camino. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos revelas el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Damos gracias por tu amor derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos amas a tal punto, Señor, que retienes tu ira sobre nosotros, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por la gracia otorgada a cada uno de nosotros. Gracias por la ley, porque a través de ella reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador, porque por nuestras obras no somos capaces de alcanzar la justificación, Dios. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Perdónanos, Padre, por nuestras transgresiones, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, porque aún estamos a tiempo de doblar nuestras rodillas y reconocer la necesidad que tenemos de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender el propósito, Señor, por el cual tú permitiste, Señor, que Adán desde un principio, Señor, desobedeciera. Gracias, Señor, porque a través de eso, Señor, podemos tener la gracia dada por ti. Gracias, Señor, porque ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo nos guía, Señor, porque el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones sabias, Dios. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a apartarnos del pecado. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a caminar conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Dios. Padre, examina nuestros corazones y remuéstranos, Señor, en qué cosas estamos fallando. Porque pudiésemos decirnos justos, pero Padre, tú nos pides que nos arrepintamos, Señor, que buscamos tu misericordia, que buscamos tu justicia, que buscamos tu verdad, Padre. Ayúdanos a no ser tibios. Ayúdanos a entender el propósito por qué hemos venido a la tierra, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor. Despierta a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia comprenda que en estos tiempos finales son tiempos de gozo. Porque, Padre, podemos saber que tú estás a la puerta, que tú estás cerca, Señor. Ayúdanos a enmendar nuestros malos caminos, nuestras malas decisiones, Señor. Fortalécenos, Señor, y haz un cambio en cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu obra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Bendice esta iglesia, bendice este remanente, Señor, y ayúdanos a ser hijos conforme a tu voluntad. Donde tus frutos reinen en nuestra vida, Señor. Donde tu amor, donde tu paz, donde tu gozo, Señor, sean evidentes y seamos esas cartas, Señor, no escritas con tinta, sino con tu Santo Espíritu, Padre.
Ayúdanos, Señor, a vencer toda opresión, toda cadena, Señor, que quiera aprisionarnos, Señor. Padre, podemos declarar que en ti tenemos libertad, Señor. En tu nombre, Señor, quitamos y reprendemos toda obra de Satanás en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra familia, en la salud, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente, Padre, que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, a cada uno de nosotros a entender, Padre, que tú eres soberano, Padre, que tú estás a la puerta, que tú estás a nuestro cuidado, Señor. Y damos gracias, 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 Padre, por tu amor. Damos gracias por ese cuidado, Señor. Ayúdanos a serte fieles todo el tiempo, Señor, a tener temor de ti en cada paso que damos, Señor, y ayúdanos a ser, Padre, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por este mover de tu Espíritu, Señor, en tu congregación. Damos gracias, Padre, porque tú tocas el corazón de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser sabios y a no dejar, Padre, lo que tú nos has mostrado de manera particular a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sabios, a ponerlo por obra, Señor, a vivirlo, a experimentarlo, Señor. Gracias te damos por tus dádivas. Gracias por tu don, Dios. Amén. Gracias.